Darle gracias, honra y gloria al Señor. Amén. Porque nos ha dejado estar otra vez aquí reunidos, hermanitos, sanos y salvos. Gracias a Dios que estamos aquí. Salmo 31 dice: plena confianza en el Señor. Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo. Guíame y protégeme, haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor Dios de la verdad. Odio a los que adoran ídolos inútiles, he puesto mi confianza en el Señor. Tu amor me trae gozo y alegría, tú has visto mis tristezas, conoces mis aflicciones, no me entregaste en manos del enemigo, me hiciste poner en pie en lugar seguro. Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo se está debilitando. Soy el hazmerreír de mis enemigos, objeto de burla de mis vecinos, horror de quienes me conocen. Huyen de mí cuantos me ven en la calle. Me han olvidado por completo, como si yo estuviera muerto. Soy como un jarro hecho pedazos. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Como un solo hombre hace planes hace planes contra mí. Hacen planes para quitarme la vida, pero yo, Señor, confío en ti. Yo he dicho, tú eres mi Dios. Mi vida está en tus manos. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Mira con bondad a este siervo tuyo y sálvame por tu amor. A ti clamo, Señor, no me hundas en la vergüenza. Hunde en la vergüenza a los malvados. Húndelos en el silencio del sepulcro. Queden en silencio los labios mentirosos que hablan con burla y desprecio y ofenden al hombre honrado. Qué grande es tu bondad para aquellos que honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres. La repartes a quienes confían en ti con la protección de tu presencia. Los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor, que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda tú escuchaste mis gritos. Amén al Señor, todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones todos los que confían en el Señor. Amén. Muy amados hermanos, hablamos del bautismo, pero lo desmenuzamos bíblicamente, manejamos diferentes formas, cómo es la fórmula bautismal, que es un mandato del Señor Jesucristo, que es un acto de obediencia, pero el Señor me puso en mi corazón que faltaba algo. Y hay un pasaje en la Biblia que nos muestra ese algo. Pero dentro de este mismo pasaje hay un contexto histórico que quiero que ustedes conozcan. En este pasaje que vamos a estudiar hoy, es Hechos capítulo 8, abarca una serie de temas relacionados con la fe cristiana. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro escrito para narrar todo lo que hizo la iglesia primitiva, la primera iglesia, sus formas, sus formas de trabajar. A veces sacar doctrina de ahí es muy complicado, porque es una narración de hechos, por eso se llama Hechos. Pero sí hay ejemplos a seguir. No sé si me estoy explicando. No vas a hacer tal vez una doctrina que vaya a llevarte a salvación o no, pero sí hay ejemplos bíblicos muy buenos ahí
de cómo actuaban esos primeros cristianos y que debemos de retomar los que se supone que hoy somos cristianos. ¿Por qué? Por las formas y sobre todo, hermanos, porque el ejemplo a seguir, pues es la iglesia primitiva, donde estaban los 12 apóstoles, donde todavía vivían, donde ellos todavía predicaban y enseñaban, siguiendo la instrucción del Maestro Jesucristo. Ya vimos que en el libro de los Hechos, cuando la palabra de Dios habla del nombre de, era la autoridad de Jesús. Ya lo vimos en el griego, la palabra por ahí luego se las dejo, ya la vimos. Pero hoy vamos a ver a un personaje muy importante que está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos 8. Vamos a leer el versículo 26. Y nos vamos a detener ahí. Vamos a estudiar prácticamente todo el capítulo. Pero primero quiero que vean al personaje principal de nuestra historia. Dice el capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Nuestro personaje principal es Felipe, el etíope. Pero Felipe, el primer pensamiento que usted lee ahí, que dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Hermanos, vivían los apóstoles en esa época, ¿cierto? Había muchos hermanos fervientes en el Señor. ¿Por qué Felipe? ¿Qué tenía de extraordinario Felipe? Y aquí es donde usted, como hijo de Dios, tiene que empezar a identificarse con un personaje que para muchos lo han exaltado, lo han sobreestimado, pero no han dicho la verdad de su personalidad. ¿Qué hizo Felipe para que Dios lo tomara en cuenta para mandarlo a predicar el evangelio a un personaje que buscaba de Dios? ¿Quién es Felipe? Cuando uno habla de vamos a predicar, vamos a hacer, uno piensa, no, pues el pastor dirige, el pastor hace, pero hay gente importante que se tiene que levantar en una congregación para que haya crecimiento en la congregación. Hay gente que tiene un llamado, pero que no lo logran tomar. Y Felipe es un ejemplo de algo que usted y yo debemos de vivir en Cristo. Vamos a ver quién era Felipe. ¿De dónde salió Felipe? Gracias. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el 1. 6, desde el 1. Cuando la iglesia primitiva comenzó, los únicos que se la pasaban haciendo todo eran los apóstoles, los 12. Pero la iglesia creció en gran manera. Vamos a ver qué dice el verso 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuánto había crecido la iglesia? Imagine usted que en el primer sermón Pedro convirtió a ¿cuántos? Y en el segundo ¿a cuántos? Eran más de 8,000 los que ya estaban dentro de la congregación. 3,000 en un sermón y 5,000 en otro. La congregación creció y hubo una necesidad. Gente que apoyara. ¿Por qué a veces las congregaciones del Señor no quieren que crezcan?
o espera el momento para ayudarlas a crecer. Cuando es del Señor, el crecimiento va paulatinamente al crecimiento espiritual de los congregantes. Porque cuando en la congregación se levantan personas, siervos, el Señor prepara para poder atraer más gente. Si no, ¿cómo la va a atender solo el pastor? Los 12 se dieron cuenta de eso, porque aunque ellos querían hacer todo, ya tenían demasiada gente. Y empezó, ¿qué? Las murmuraciones. Es que no puede. Es que no atiende a las viudas de los griegos, solo a las hebreas. Siempre pasa eso, ¿no? En algunas congregaciones. Sobre todo en las muy, muy grandes. El modelo correcto siempre es que haya más de un pastor. Pero también se necesita de los diáconos. Ya hemos dicho que en la Biblia solo hay 2 cargos. El obispo y el diácono. El obispo es el líder. Vamos a quitar esa palabra de líder, pero es correcta. Es el que supervisa la obra, que es el pastor. O los pastores. Y los diáconos son los que están dispuestos a servirle al Señor en diferentes tareas. La iglesia había crecido en gran manera, dice ahí. Y entonces se dieron cuenta que ocupaban ayuda. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés sacó a ese pueblo tan grande, todos corrían a Moisés para pedirle consejo. Y dice la palabra de Dios que Moisés se estaba desgastando en gran manera, se estaba acabando, él no podía con todo ese pueblo. Y Dios, usando a su suegro, le aconseja que ponga jueces. ¿Se acuerdan? Lo mismo está pasando aquí. Cuando Moisés delega cargas de la congregación a otros, Moisés no solo descansa, hay una organización correcta. Verso 2. Entonces los 12, o sea que estaban los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, miren mi hermano, ponga mucha atención a esta parte, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No lo ponga literal, porque recuerden que la Biblia no nomás es de, no, pues cómo iban a ser los apóstoles meseros. No. Se refiere para ayudar. Si el pastor tiene que tener más tiempo, los que se dedican a la predicación tienen que tener tiempo para leer, para investigar, para escudriñar, para poner, para saber cómo, qué y cuál decir. Él necesita tiempo. Ahora imagine con 3,000 gentes. ¿Cuántas personas lo visitaban a los 12 para poderles explicar o enseñar o preguntarle algo? Entonces ellos lo que estaban diciendo, necesitamos ayuda porque nosotros no podemos dejar el crecimiento espiritual, porque en base a lo que el pastor se prepara, en base a lo que los que están buscando a enseñar tienen que prepararse, porque si no enseñan mal, y si enseñan mal, todos nos perdemos. Es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que ellos no querían servir, sino que había formas, porque si no ellos descuidaban lo más importante. ¿Qué le dijo Jesús a Marta y María? ¿Se acuerdan? Ella ha escogido bien, porque escogió no estar trabajando para servir, sino que había escogido estar a los pies del maestro para aprender. ¿Se acuerdan? Es lo mismo, hermanos. El pastorado o la gente que va a ayudar en la congregación de la enseñanza, que yo clamo al Señor que pronto se levante, vamos a poder tener más tiempo si todos hacemos actividades diferentes, pero tenemos que trabajar para el Señor. Y aquí esta palabra nos incita a eso. Verso 3. Buscad pues. Fíjense bien, hermano, entre todos los discípulos, los que estaban más acercados, los que estaban más apegados, los que estaban aprendiendo, que aquí son ustedes, porque de ustedes, hermanos, va a crecer la congregación.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, características para el diácono. Primero, el buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Pues que no digan, mira esa tranza, mira ese. Un buen testimonio es que lo conocemos como una persona que actúa conforme a la voluntad de Dios. Ese buen testimonio. No nomás que sea bueno, ¿verdad?, sino que sea conforme a la voluntad de Dios. Buscad, dice ahí, hermanos, entre vosotros, que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjese, los querían para ayudar a las viudas, y sin embargo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Iban a andar apoyando a viudas. Oye, pero pastor, pues si nomás iban a llevar la comida, ¿por qué tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Porque tenían que llevar también la palabra. Porque la persona a la que iban a servir podía preguntarles algo. Y si no estás preparado, ¿qué vas a decir? Decía mi papá, una burrada vas a decir. Algo que no le ayude, sino que al contrario, destruye. Llenos del Espíritu Santo. Y escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra impusieron no es necesariamente tocar, que no tiene nada de malo si lo hacen. Si usted se va al griego, también simboliza, les dieron la autoridad, les dieron, no se llama autoridad, les dieron la confianza. ¿Sí? 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué se multiplicó cuando ayudaron a otras personas? ¿Qué es lo que se multiplicó, hermanos? Léale bien ahí. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que tiene que crecer en la congregación para que Dios pueda traer gente? La palabra. Mientras más ustedes dominen la Biblia, la palabra de Dios, mientras más entiendan los conceptos bíblicos, más será el crecimiento. No para nosotros, para la gloria de Dios. Pero se fija que lo que creció primero fue la palabra, no la congregación. Por eso es importante empezar a servir. ¿De dónde salió Felipe entonces? De esos diáconos que escogieron para ayudar y servir. ¿De dónde va a salir el día de mañana más pastores? Pues de los diáconos. Pero si no tenemos ni diáconos, pues ¿cuándo llegan los pastores? ¿Sí me entiende eso? Sí. Tenemos que empezar a ¿qué? A crecer espiritualmente, hermano. Se necesita. Es una obligación bíblica. Por eso dije que estos pasajes iban a enseñar muchas verdades para ustedes y para mí, primeramente. Ahora vamos al 8, ahora sí. Si usted lee el contexto en el capítulo 7, empieza la persecución y el primer mártir de la iglesia es Esteban. Esteban es apedreado y asesinado por predicar el evangelio del Señor. A mí me agrada mucho, lo voy a leer, no lo íbamos a leer, pero ya me llegó a mi corazón esa hermosa cita de Esteban. Vamos a leer el capítulo 55 del 7. Esteban les da un discurso a esos que lo aprendieron, que eran los fariseos. Todos esos disque sacerdotes que estaban persiguiendo la iglesia cristiana. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les da una zarandeada de aquellas. Pero aún así, llenos de ira porque eran descubiertos ante el pueblo, lo apedrearon.
Pero vea lo que dice el 55. Por eso a mí no me asusta la muerte. Porque ese versículo a mí me llenó de paz. Dice 7:55, hermanos. ¿Ya están ahí? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué vio Esteban? ¿Qué le permitió ver el Señor para que él no tuviera miedo de morir? ¿A dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Vio la gloria, imagine usted, el tercer cielo a la distancia que se encuentra el centro. Y él ver desde la tierra, se tuvo que abrir todo el camino, los planetas, las vías lácteas, todo eso se abrió para que él viera hasta el fondo. ¡Qué visión tan poderosa le dio Dios para que él pudiera morir tranquilo! Vio la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Esteban y usted? Que usted tiene la gloria de Dios dentro suyo. Que usted ya sabe quién es el Señor. Él sabía y él murió feliz, pero necesitaba esa parte fuerte para dejarnos un testimonio de lo que usted no necesita ya ver, sino vivir. Él vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio sentado junto al Padre? Porque ellos amaban al Padre. Recuerde que el judío, ya lo vimos la semana pasada, creía en el Padre y creía en el Espíritu, mas no creían en Cristo. Por eso los acompugieron, ¿se acuerdan? Pero Dios le permite ver al Hijo sentado a la derecha del Padre que ellos creían y ver que lo que él predicaba era verdad. Que no había mentiras. Que no se lo habían enseñado bien. Él vio al Hijo sentado a la derecha de Dios. 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y lo apedrearon. Crueldad. Así es lo que va a pasar. La iglesia sigue siendo perseguida. Y hay muchos que han muerto así, hermanos, muchos. Ya les he dicho que vean la película de Juan Hus, uno de los mártires más grandes del siglo XVI, XV. Entendiendo eso de Esteban, estaba ahí Saulo, el que después toma el Señor y lo hace un gran apóstol. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué empezó ahí, hermanos? La gran persecución, la primera gran persecución contra el pueblo de Dios. Y dice que huyeron y se esparcieron por todas las tierras de Judea y Samaria. Los únicos que se quedaron ahí fueron los apóstoles. Dios tiene formas increíbles de hacer su voluntad. Él permite la persecución para que el evangelio se esparciera por el mundo. Si hubieran seguido ahí, nunca se hubiera esparcido. Porque vean lo que dice el verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y las entregaba a la cárcel. Ahí está la gran persecución. Pero vean lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Cómo usó Dios la persecución? Para un propósito divino. La manera extensiva del evangelio en la tierra. Si no hubiera habido persecución, no se hubiera extendido el evangelio. ¿Quiénes son los que predicaron el evangelio? Esos que acabamos de leer en el 6.
los que tomaron por diáconos, y dice la Biblia que los discípulos empezaron a crecer, a crecer. Todo el mundo empezó a aprender. Usted es eso, un discípulo, y tiene que empezar a actuar como ahí. Fueron esparcidos, hermanos, y ellos anunciaban el evangelio. ¿Cuál es su deber entonces? Anunciar el evangelio. ¿A quién? ¿A todos? Todo el mundo. Al vecino, al compadre, al primo, al tío. Pero no quieren pastor. Usted no se preocupe. Usted, velo. Hay que ir a África. Velo. Vamos a África. Sí, la calle África, esquina con Los Ángeles, aquí en Celaya. Vamos a la Latino. A la colonia Latino. Hay que ir a Brasil. Ahí está Brasil. Ahí tiene muchas calles para escoger. Hermanos, el mandato es claro. Pero vamos a ver a nuestro Felipe. Vamos a ver al personaje de nuestra historia que queremos que usted imite. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Recuerden que todavía era el tiempo de las señales así poderosas, que hoy en día siguen, hermano, pero ya no es para que ustedes se la gloria, como lo hacen hoy. Hoy sigue habiendo señales hermosas, poderosas. Y no son en las campañas de sanidad, es en las congregaciones fervientes del Señor. Ahí es donde hay señales. Y no tenemos que hacer show para que todo el mundo lo sepa. Es interno. Ahí dice que entonces Felipe descendió y predicaba y la gente lo escuchaba con atención. ¿Cómo te van a escuchar con atención si no sabes explicar lo que estás creyendo? ¿Cuál es tu fe? El problema de muchos cristianos es que dicen creer, pero ahora que les preguntas qué creen, no saben. Ahí en mi trabajo hay un compañero, una persona que nos llevó, tuve que ir a Silao a trabajar. Y el que nos llevó, que no tiene que ver con la empresa, pero era conocido de una de las compañeras, dice que él es cristiano de la iglesia bautista. Y yo dije, ay, gloria a Dios, pues, nos trajo un cristiano. Pero cuando lo iba oyendo, cuando iba manejando y todo lo que se le atravesaba y todo lo que decía, y cómo hablaba con la otra que no es cristiana, la compañera, y hablaban y ponían música del mundo y él se movía y dice ser cristiano, pero su corazón sigue en el mundo. ¿Sí me explico? Que no nos pase eso, hermanos. Somos del Señor, nuestra boca, nuestras palabras confiesan al Señor. Por eso predicamos el evangelio, porque el fuego del Señor está en ti y es el que nos da la fuerza y la obligación. El Espíritu Santo nos redarguye, dile. ¿Cuánta gente hay que amas? Familia, amigos, conocidos, que no les has hablado de Cristo. No sé si el Señor los va a tomar o no, pero tú tienes la obligación de hablarles, y si se condenan y nunca les hablaste, y si mueren sin Cristo, ya que lo rechacen es otra cosa, pero nuestra obligación es llevar el evangelio. Como Esteban. Y Dios va a respaldar. Él va a respaldar. A ver, habrá alguien de pronto en su familia que va a decir, oye, háblele al pariente de Germán o al pariente Héctor, pues dice que es cristiano para que ore por nosotros. Y usted sí, vamos a orar por usted, pero recuerde que su fe en el verdadero Señor, y aprovecha ¿para qué? Para predicarle el evangelio. Yo no soy el que le va a sanar. Es su fe. Y conozca al autor de esa fe. No, que hay muchos que, sí, yo le hablo al pastor, al ungido de Dios, para que ore por usted. No, hermano.
El único ungido se llama Cristo, por eso se llama Cristo ungido. Nosotros tenemos la unción de Él en el Espíritu, pero el ungido de toda la época, el Mesías prometido, es Cristo. Toda oportunidad que tienes para predicarlo, hazlo. Aunque caigas mal, o aunque nos pase lo que a Esteban. Este varón fuerte predicaba el evangelio, lleno de amor. Porque para poder predicar el evangelio hay que tener amor a los perdidos. Ya sé que a veces decimos, no, yo sé para qué le predico si es re malo. Pues sí, hermano, a lo mejor es el que el Señor va a rescatar. Porque como dice la misma palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces esos que nosotros vemos que son los peorcitos, son los que llegan a amar más a Cristo que ni nosotros mismos. Dice su palabra que él predicaba y salían los espíritus inmundos. Verso 7. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Se fija que él no hacía campañas? Él predicaba el evangelio y los milagros se daban. Claro que el espíritu inmundo salía. Si la persona creía en Cristo, inmediatamente se iba. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso. Verso 10. 9. Pero había un hombre llamado Simón. Ponga mucha atención aquí que hay otra gran enseñanza. Aquí están los cristianos convenencieros. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahí la palabra magia se refiere a que decía adivinación, si usted lo ve en el griego. Y que esa adivinación había engañado a muchos. Como un profeta de ahora. Como un falso profeta de ahora. Y se hacía pasar como si él fuera alguien grande, alguien con poder. Y él decía, a este oían atentamente todos, a ese señor, a ese Simón, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué pensaban que tenía ese hombre en su corazón? A Dios. Ese era el engaño. Y yo lo aprendí, hermano. Ya les platiqué mi testimonio. Yo pensaba que era de Dios, hasta que me di cuenta que era de la competencia. Sí, en lugar de Dios teníamos un demonio adentro, imagínense nomás. Bueno. Por cuanto creyeron a Felipe, verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese el siguiente versículo. También creyó Simón. ¿Cuántos cristianos dicen creer? Él vio los milagros, él vio los prodigios, él vio que tenían un poder que él hacía falso en la gente. Y va a caray, esos sí son de a de veras. No son como yo. Y creyó. Simón mismo, y habiéndose bautizado, se bautizó. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. ¿Dónde será? ¿Qué hizo Simón? ¿Qué buscaba Simón en su corazón? Ahorita lo vamos a ver adelante. ¿Cuál era la intención de Simón al creer, bautizarse y pegarse a Felipe? Para aprender cómo él hizo. Es el mismo corazón que tienen muchos pastores de la prosperidad hoy en día. Es el mismo corazón que tienen muchos pastores y líderes que quieren andar pegado al que gana dinero. Quieren ver cómo le hace para tener unas mega iglesias. Y se olvidan de lo más importante. La verdadera fe. Simón había creído, pero en su corazón no había creído a Cristo. Había creído a todo lo que veía alrededor de Felipe. Seguro estoy que muchos le ofrecían ofrendas.
porque lo oían predicar con denuedo. Y él veía eso. Vamos a seguir porque sí está interesante esto. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto es importantísimo, hermano. ¿Qué debe de hacer los verdaderos creyentes del Señor cuando ven que una obra empieza a prosperar? Pues deben de ir a ver si están enseñando ¿qué? Sana doctrina. Ese es el verdadero líder. No es el que está sentado esperando que usted haga o que mande la cuota. Viene a ver por qué la iglesia prospera, por qué la iglesia está ahí, qué pasó, por qué se separaron, por qué se dividieron. No nada más vienes a echar chisme. Vienes para ver si la sana doctrina se está predicando. ¿Y quiénes fueron? Los apóstoles mismos. No mandaron a otro, porque los que tenían el primer mensaje eran ellos. Tenían que revisar la verdad. Qué triste que hoy en día no pasa eso. O hay muchas denominaciones y pocos presbíteros que van a ver si realmente estás enseñando. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque ni ellos lo han entendido. Porque la gente no se prepara. Y tienen el temor de ir a un lugar donde sepan más que el que va. No, es que allá sí saben, yo mejor ni voy. Cuando debería ser al revés. La falta de humildad. Ellos fueron, hermanos, ¿quién? Pedro y Juan. Dos de los más cercanos a quién? Al maestro. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. El acto que estaba pasando ahí es que ellos vieron que la palabra estaba correcta, pero que les faltaba la última unción, el sello del Espíritu Santo. Porque faltaba esa creencia poderosa. Y viendo esto, cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál era el corazón de Simón? El dinero. La vanidad, la gloria, la avaricia. Él quería ser mejor o más que ellos. Pero digo, es que ellos tienen un poder, yo no lo tengo. Pues que me lo vendan. Ay, hermanos, cuando alguien me dice a mí, hay escuelas de profetas, por Señor, Dios mío, escuelas de profetas. Ay, Dios, si ese es un don del Señor, ¿cómo te lo voy a dar en una escuela? En aquel tiempo no tenían escuela. ¿Cuál escuela de profetas? ¿Qué te enseñan ahí? Pues a engañar como Simón. Eso es lo que enseñan. Simón, hermano. No, hermanos, la Biblia es clara y contundente. Pero mira, hermano, quiero que vea algo hermoso. Simón estaba mal. Su corazón estaba podrido, equivocado y buscando la economía y buscando la vanagloria y buscando la vanidad. Pero Pedro, fíjese bien lo que hace Pedro, hermano. Pedro no lo corre, no le dice, vete de aquí, Satanás, échate para afuera. No lo hace menos. Vean lo que le contesta Pedro. El diálogo que hay entre él y Simón, pongan mucha atención. Porque es como el cristiano debe de reaccionar. Nosotros, ¿quiénes somos para condenar? Nadie. Vea el diálogo. Me encanta este diálogo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es que recto delante de Dios. ¿Lo agredió? ¿Le dijo de cosas horribles? ¿Le hizo ver qué? Su pecado. Esa es la labor suya, mi hermano. Cuando usted hable con un pecador, no es para que vaya y lo apapache. No es para que vaya y lo acuse con su dedo. Es que le haga ver el pecado y la solución a ese pecado. Vamos a seguir para que vea la solución. Verso 22. Arrepiéntete. ¿Oyó eso? Le señaló su pecado y le dio la solución a su pecado. No le dijo, no, tú estás mal, ya no eres de la iglesia, no perteneces a esta congregación, vete de aquí. No. Arrepiéntete. ¿Cómo vamos a ayudar a los débiles si nosotros no tenemos misericordia? ¿Cómo vamos a ayudar a los que no entienden si usted mismo los condena? Decía un hermano en una predicación que escuché. Un día se me acercó un hermano bien enojado y me dijo, hermano pastor, esos hermanos se fueron a otra congregación, no deberíamos de ir y decirles que se van a condenar. Le dijo, no, voy a ir a abrazarlos y decirles que Dios te bendiga y te guíe. Porque no soy yo el pastor, es Cristo. Y las ovejas le pertenecen a Él. Y si Él las quiere mover, Él sabe por qué. Mi obligación es amarlos y esperar si van a regresar. Quien nos va a traer de regreso es Dios. Él, lleno del Espíritu como era Pedro, le dijo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El acto del arrepentimiento explicado con manzanitas. Arrepiéntete y ruégale, perdóname. Señor, ya me hicieron ver que esto que yo estoy viviendo no eres tú. Pedro lo evangelizó de nuevo, ¿se fijó? No lo acusó, le volvió a dar la puerta. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Si usted ve eso en el griego, hiel de amargura. ¿Sabía que la palabra hiel en el griego también se traduce como veneno? Y amargura también se traduce como veneno. No, que aquí lo pusieron. Si yo lo pusiera más, porque veneno y más veneno hay en tu corazón. Hiel de amargura. El hombre tenía que entregar su carga al Señor para poder cambiar. Y Pedro le estaba diciendo el cómo. ¿Ve que hay una gran enseñanza que nosotros debemos de vivir con la gente allá afuera? Se oponen, sí, hermanos, se oponen. Yo ya evangelicé a mi jefe, voy llegando. Ya me batió, pero no me rindo. Usted tiene que hablarle a todos del Señor, como Pedro, y hacerles ver el pecado para que se arrepientan del pecado. Dios te ama, se oye muy bonito, sí. Jesús te ama, sí, amén. Él murió por ti, sí, amén, pero ¿murió para qué? Para limpiarte el pecado. Y si no saben que son pecadores, no se van a arrepentir. Y si no se van a arrepentir, no hay vida eterna. Qué hermoso que los apóstoles fueron a una congregación a ayudar, no a señalar. ¿Se dijo? Ese es el verdadero líder. Ni por los 10. Ni por los 10, ni por la lana. ¿Sí se da cuenta el mensaje tan hermoso que está ahí encerrado en esas palabras? En un Pedro que era bravo, acuérdense. Era más bravo, pero lleno ya del Espíritu Santo, era otra persona.
Su vida había sido transformada. Verso 25. No, 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón le entró el temor, pero no entendió. Le pidió a ellos que oraran por él. O sea que él no quería arrepentirse. ¿Por qué? Porque en su corazón seguía viendo el pensamiento del dinero. Bueno, pues si aquí no se puede, vuelvo a lo mío. Pero que no me pase todo lo que dijeron, porque sí entendía quién era Dios. Y pensaba que si ellos eran intermediarios, él se iba a salvar. ¿Qué pasó después? Pues la Biblia no nos dice. Tal vez después el Señor trabajó en él y sí lo cambió. O tal vez volvió al fango, porque nunca fue salvo. Él no perdió su salvación, él nunca fue salvo, nunca creyó como debería. Pero dice que cuando ellos terminaron ahí y volvían a Jerusalén, no se regresaron. Ay, ya, qué bueno, Felipe es un buen pastor, gracias a Dios, hay que sé qué, y me voy de regreso. No, dice que en el camino de regreso iban ¿qué? Predicando. Ellos seguían trabajando. O sea, nuestro trabajo no termina cuando vas a una congregación. Ay, invítame al pastor Gerardo que predique. Ay, qué bien, gloria, vámonos. No. En ese tiempo de comunión, que hay preguntas, seguir contestándolas. Seguimos, hermano, en todo tiempo predicamos, pues. Sí, amén, amén. En todo tiempo. Pero ahora vamos a nuestra historia principal. Todo lo que hemos visto en un pequeño pasaje. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor, entonces leímos, habló a Felipe. Ahora sí entendieron por qué el ángel escogió a Felipe. ¿Por qué lo escogió, hermano? Porque él seguía trabajando sin descanso para el Señor. Él predicó, evangelizó todo un pueblo, Samaria, el más difícil, ¿sabían? Porque los samaritanos, recuerden que tenían guerra contra ¿quién? Contra los judíos. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue? Y él se fue a la tierra brava. Y la gente lo escuchaba. Y Dios vio el corazón de Felipe entregado a él. Y ese corazón entregado a él es el que usa el Señor, hermanos. Quieren ser usados, necesitan entregarse por completo a él. Y luego no falta el que piense, bueno, pues si yo no me entrego, entonces no soy enseñado, entonces no me preocupo, pero entonces no está en el Señor. Y si no está en el Señor, no hay vida eterna. Un ángel del Señor le habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe dudó, no. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario, Candace no es el nombre de la reina, es el título. ¿Sí me explico? Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar. Entonces el etíope, ¿qué era? Si estaba sobre todos los tesoros de la reina, era el administrador real. Él era el tesorero real. Ese etíope que fue a Jerusalén. Hizo su guardadito, juntó sus moneditas, sus billetitos y vamos a Jerusalén. Porque ¿quién le habló a él de Cristo en Etiopía? Aquí viene una pregunta muy interesante que tuve que estudiar toda la mañana. ¿Quién le habló a este de Cristo? ¿Quién le habló de Cristo a ese etíope que vino a buscar a Jerusalén las respuestas a sus dudas que tal vez le quedaron? ¿Quién llevó el evangelio a Etiopía? La reina de Saba, que visitó a Salomón. Ella, en la época anterior a esta otra reina, vino a Salomón y dice la palabra de Dios que duró 3 años viviendo ahí. Y en esos años ella conoció al Dios de Israel y creyó en él. Esa reina, cuando regresó a su tierra, llevó el evangelio. Pero seguramente le faltaban algunas cosas. El etíope lo sentía. ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios.
Dice que viene a Jerusalén a adorar, a buscar a ese Dios del que le habían hablado. Usted tiene una bendición que el etíope no tenía. Es esta. El etíope no tenía la palabra completa para poder comprender quiénes eran. Él vino a buscar la verdad, con hambre del Señor. Por eso es el segundo personaje importante. Dios movió a Felipe porque vio otro con hambre de él y necesitaba ser instruido. Por eso usted está aquí. Dios lo está instruyendo. Porque tiene que ser su hijo, su discípulo y su siervo. Y dice, verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Imagínense, no conocía bien de la palabra y se pone a leer carne maciza. Pobre etíope, ya me imagino yo, pues de aquí qué onda. En la época del etíope no había una Biblia, pero sí vendían rollos, copias. Él compró la de Isaías sabiendo que Isaías era uno de los grandes profetas que seguramente le habían dicho. Y dijo, pues si estudio Isaías voy a entender quién es este Dios. Y dice que estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién guió a Felipe, hermanos? El Espíritu Santo. Pero Felipe permitía la obra del Espíritu Santo en él. Usted, estoy seguro que el Espíritu Santo le ha llamado. Estoy seguro que el Espíritu Santo le ha dicho en qué va a ser usted en su congregación. Él tiene en cada uno de ustedes un llamado a servirle al Señor. No es que el pastor designe por dedazo. Nace en el corazón del cristiano el servicio. Y necesitamos empezar a hacerlo. Gloria a Dios. Acudiendo Felipe, verso 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Qué hermosas palabras esas. ¿Entiendes lo que lees? Lo que lees. ¿Por qué son hermosas? Porque la persona que ama al Señor se preocupa por el que sabe que todavía no le conoce para que entienda la verdad. Pero la respuesta es más hermosa. Él se preocupó por el eunuco sabiendo que el Señor lo había mandado. ¿Entiendes lo que lees? Pero la respuesta del eunuco es maravillosamente más grande. Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué reconoció el eunuco? ¿Qué es lo que le falta a muchos cristianos? Que no tenemos todas las respuestas. Él reconoció que necesitaba a un maestro que le guiara. A alguien que ya había pasado por ahí, que ya había aprendido de la palabra y podía explicarle ahora la palabra. ¿Por qué los pastores de hoy en día hay tantas sectas y tantas situaciones? Porque no quieren reconocer que necesitan maestros para aprender la verdad. Ellos creen que por sí mismos la van a aprender. Y Dios puso a Felipe, y Dios pone a MacArthur, a Miguel Núñez, a Sugel Michelén, al pastor Edgar Escobar, a gente preocupada porque la sana doctrina llega a su corazón y la gente no la busca porque quiere ver su verdad. ¿Y cómo he de aprender si no hay quien me enseñe? La palabra es maravillosa. El hombre debe de comprender su necesidad de ser enseñado. Y rodearse de gente que te aporte. Porque un día tú lo vas a hacer igual, hermano. Usted tiene que buscar aportarle a aquellos que todavía no conocen. Y la actitud todavía más humillante y más hermosa del etíope. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Rogó.
¿Usted cuánto le ha rogado a sus maestros para que le enseñen algo que no entiende? Ustedes tienen unas bendiciones, hermanos, que muy hubiera querido el etíope. Ustedes tienen la palabra completa. Completa. No le falta nada. Tienen al maestro. A veces no hay necesidad de rogar, ya está aquí la palabra, se está enseñando. Pero debemos de seguir clamando para que el Señor nos siga guiando a la verdad del Evangelio. Porque hay mucho por aprender. Demasiado. No vamos ni a la mitad. Hasta que usted se retire de este mundo, toda su vida a partir de que creyó en Cristo, hasta su muerte va a ser conocerlo a Él, aprender de Él, vivirlo a Él, caminar con Él, crecer con Él, todo el tiempo. No se acaba esto nunca. Y lees la Biblia una vez y la lees otra vez. Ah, caray, esto no lo había entendido. Ah, caray, esto es nuevo. Ah, caray, ay, mire ese pastor. Ay, eso no lo había visto yo así. Y sigue uno aprendiendo. Para la gloria de Dios. No es para que usted se vanaglorie y se sienta un experto. Es para su gloria. Él rogó que le enseñaran. Y sabe, hermano, ahí me identifiqué yo mucho. Mucho me identifiqué con ese pasaje. Yo creo por eso el Señor me decía, tienes que predicarlo. Porque así, hermano, yo veía cuánto busqué. Y Dios abrió caminos. Y Dios abrió puertas. Y sigue abriendo. Y seguimos creciendo para la gloria del Señor. Y seguimos estudiando. Porque este libro maravilloso nunca acabo de aprender. Nunca. 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Me gusta. Ese pasaje está en Isaías 53, 7, 8. Por si quiere apuntarle ahí. En Isaías 53, 7, 8 está el pasaje que iba leyendo el eunuco. Isaías 53, 7, 8. Y el pasaje dice así: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ah, qué pasaje tan hermoso. Está hablando del siervo sufriente, hermanos. 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él tenía la duda. Bueno, ¿estará hablando de él? ¿O de quién está hablando? Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿oyó eso? Usted no puede predicar mudo, hermano, a menos que sea bueno para hacer señas. Y comenzando desde la escritura, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Qué le anunció Felipe tomando como base de escritura? ¿El evangelio de quién? De Jesús. No le dijo de Isaías, ¿verdad que no? Le predicó a Jesús, porque toda la Biblia es Cristo céntrica. Ese pasaje, ¿de quién hablaba? De Jesús. Y usó ese pasaje para que el eunuco entendiera quién era Jesús. Y una vez que el eunuco entendió quién era Jesús, porque dice que le explicó todo, verso 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Hermano, y aquí tomamos el mensaje de la semana pasada. ¿Qué impulsó al eunuco a quererse bautizar? El conocimiento, ¿eh? ¿Qué más lo impulsó? Ahorita vamos a leer abajito, pero quiero ver si usted lo dice. El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Qué más lo impulsó? La fe. La fe. ¿Y la fe qué es? Verso 37. Felipe dijo: si crees. ¿Qué fue lo que lo impulsó? El corazón. Creyó. ¿Qué creyó? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ¿qué creyó? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó
cada palabra que le dio el maestro que Dios le mandó. Él creyó cada situación con la explicación tan maravillosa que Dios ha de haber puesto en Felipe, que no la viene aquí explicada. Pero Dios usó a Felipe, él abrió su boca y predicó el evangelio. Él no predicó otra cosa. Somos llamados a predicar el evangelio, la buena noticia. Cristo salva, arrepiéntete. Ese es el evangelio que predicamos. Amén. Esa es la verdad que tiene que oír todo el mundo. Cristo te puede salvar, cambiar tu vida, pero tienes que arrepentirte. No hay otro evangelio. Todos los demás, de todas las congregaciones, de todas las religiones que hay en este mundo, solo hay dos tipos. Aunque llaman budistas, bautistas, no, hay dos religiones. Las que hablan de que te vas a salvar por obras y las que son por gracia. Y nosotros pertenecemos a la de la gracia. Todas las demás, budistas, católicos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, 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 creen que tienes que hacer algo para ser salvo. Cristo te dice, cree en mí. ¿Qué creyó el eunuco? Que Cristo era el Hijo de Dios. Que Él era el único medio para ser salvo. Él lo creyó. Por eso se podía bautizar. Hermano, usted ya lo creyó. ¿Qué le impide? Dice ahí, entrar a las aguas. ¿Qué te lo impide? Pues no ponga pretextos. Él dice ahí, creyó. Si bien crees, nada te lo impide. Nada. Pero estamos hablando de una persona que venía buscando la verdad. De una persona que venía pensando, yo creo en ese Dios, pero quiero conocerlo bien. Y eso vio Dios en el corazón del eunuco. Usted es ese eunuco, hermano. Tiene que buscar, tiene que decidir, querer aprender y conocerlo al 100 a su Dios. Usted no es Felipe. Somos los eunucos. Somos ese personaje que tiene hambre del Señor, que tiene hambre de conocerlo, de amarlo y de vivirlo. Dice ahí que fue a buscar adorarlo. No es nomás alabarle la canción cuando uno lo adora. Lo adora, ya lo hemos dicho, con tus acciones, con tus formas, con tus convicciones. Que el mundo ve en ti el reflejo de Cristo. En esa es la adoración perpetua, la obediencia. El eunuco refleja al cristiano verdadero. No sabía completamente la verdad. ¿Cuántos hay en las congregaciones que solo se sientan y nunca ni por aquí les pasa buscar, aprender, leer? No les interesa. No han entendido el evangelio. El hambre de aprender del Señor nos lleva a la predicación y al evangelismo. El eunuco, vamos a ver qué pasó. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Desapareció de enfrente del eunuco. Y no le vio más. Pero vea lo que dice después. Y siguió gozoso. ¿Cómo va a seguir gozoso después de que ve que una persona desaparece enfrente de él? Porque él había entendido quién lo había mandado. Él había entendido que ese Dios en el que él ahora creía y entendía quién era, había puesto a Felipe en su camino. Por eso no se espantó, ni se preocupó. Simplemente caminó gozoso. Hermanos, quiero que imaginen a ese hombre llegando a su ciudad, a Etiopía. ¿Cómo creen que llegó ese hombre? Lleno de luz, lleno de ganas de decir a todo el mundo, ya entendí, ya sé quién es al que debemos de adorar. Se llama Jesucristo y Él es el camino y Él es la verdad. Él fue el que llevó el Señor
para darle el evangelio completo. La parte que le faltaba a ese pueblo, que solo conocía la parte antigua, ahora conocían a Cristo. Y el medio para llevar el evangelio fue el eunuco. Usted es el medio para llevar el evangelio a los que no conocen de él. No tiene que ir a esta Etiopía. Hermanos, no podemos predicar el evangelio si no lo hemos hecho tal cual nos enseña él. El bautismo mostró el corazón del eunuco, el acto de fe y de obediencia que nació del creer en el Señor. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. ¿Felipe se detuvo después de esa gran obra? No. Él continuó haciendo la labor que nos llamó el Señor. Predicar el evangelio a toda criatura. Él no se detuvo. El bautismo es el reflejo de la fe del Señor en usted, en mí y en todos. Ese eunuco, hermano, es usted, soy yo. El personaje secundario se convirtió en primario. Amén. Tenemos que vivirlo y tenemos que actuar conforme a la voluntad del Señor. Tenga hambre de Él, tenga mucha hambre de Él, porque solo así va a conocer la verdad que la hará libre para siempre. Vamos a orar, hermanos, vamos.